Bueno, vamos a invitar ahora para cerrar el seminario al doctor Julio Kotler, que va a dar las palabras de cierre del evento, ya no como parte de esta mesa, sino como palabras de clausura. Adelante, por favor. Está en su casa. Sí. Bueno, buenas noches. Ya es la noche, víspera de... Esperamos un pisco que siga calentando el ambiente. Los organizadores de este seminario, por los 50 años del IEP, me han asignado la tarea de clausurar la reunión, seguramente porque soy el más antiguo de la casa y puedo dar testimonio de los cambios que ha experimentado el IEP, así como de las continuidades que guarda y caracteriza parcialmente a la institución. En efecto, a lo largo de estos años, los temas que animaron las investigaciones, los debates y las publicaciones han ido cambiando al tenor de los bandazos que ha tenido el país, América Latina y el mundo en general. En sus inicios, las preocupaciones de los intelectuales fundadores del IEP, liberales, como ha dicho Mirko, principalmente Matos, Augusto Salazar, Jorge Bravo, Arguedas, Alberto Escobar, Paco Miró Quesada, pero estas preocupaciones giraban alrededor de las persistencias históricas del Perú profundo, que Marisa ha reseñado muy bien, de la modernización del país generada por las movilizaciones campesinas, la ola de migraciones de la población rural a las ciudades, la participación en radicalización política, que en su conjunto amenazaban el régimen oligárquico de dominación y la dependencia de los centros hegemónicos, motivo de la exposición de Jun. De ahí que se planteara a fines de los años 60 la cuestión de cómo se cerraría esa etapa histórica y qué modalidad adoptaría la que seguiría. En estas condiciones, la participación de la Universidad de Cornell jugó un papel marginal y los resultados de las investigaciones fueron usados en el marco de las mencionadas preocupaciones, a despecho de los intereses de los investigadores de esa universidad, tal como se puede apreciar en el libro de Dominación y Cambios, al tiempo que nuestra participación en las redes de Claxo y la convocatoria de científicos sociales latinoamericanos alimentaban las discusiones sobre la cuestión de la dependencia, que en nuestro caso culminó con la convocatoria de latinoamericanos y norteamericanos para discutir los términos de las relaciones políticas entre estos países y que fue motivo de la publicación de un libro que yo considero que sigue siendo excepcional, titulado Las relaciones políticas de América Latina y de Estados Unidos. Es decir, contrariamente a lo que se podría suponer, el IEP, los fondos provenientes del extranjero no afectaron desde sus inicios la autonomía de la institución. Desde entonces hasta hoy hemos sabido valer nuestra independencia. Como se sabe, la instauración y el desenvolvimiento del gobierno militar dividieron a ese grupo original y en general a los intelectuales que profesaban de científicos sociales. Mientras unos pasaron a asesorar la ejecución de la reforma de los militares, a organizar la institucionalidad corporativa y a construir la ideología que justificara y orientara la revolución ni comunista ni capitalista, otros se volcaron para realizar la revolución socialista, organizando y dirigiendo movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda, al tenor de la Revolución Cubana y posteriormente la Revolución Cultural China. Es decir, estas condiciones determinaron que las nacientes ciencias sociales en el Perú
tuvieran un muy fuerte sesgo ideológico. Al principio del gobierno militar, las relaciones del IEP con el gobierno fueron mixtas. Después de diversas conversaciones y proyectos de investigación, nuestros colegas y amigos que tenían destacadas posiciones oficiales nos plantearon una tentadora oferta de colaboración que rechazamos porque comprometía nuestra autonomía. Al mismo tiempo que el gobierno apoyaba la celebración del celebrado Congreso de Americanistas que presidió Matos, que se le ha dado poca importancia, amenazaba clausurar al instituto por la publicación de Bonilla y Spalding acerca de la independencia y las celebraciones del sesquicentenario. Esta ambigüedad desapareció a raíz de la posición que algunos miembros del IEP tomamos individualmente con respecto a la deriva antidemocrática del gobierno militar. Mientras sufríamos los efectos de la arbitrariedad oficial, el despecho y el silencio de quienes menos podíamos esperar tal comportamiento, el instituto se vio aislado bajo custodia policial al tiempo que el número de sus investigadores se redujeron a su mínima expresión en circunstancias que simultáneamente se imponían las dictaduras del Cono Sur. En estas difíciles condiciones, Matos y Alberti resistieron el embate oficial y lograron mantener la institución con los sacrificios correspondientes. Las traumáticas experiencias producto de la arbitrariedad oficial y la dictadura del Cono Sur contribuyeron para que el tema de democracia surgiera como tema de preocupación central, tanto en términos personales como institucionales. En Democracia e Integración Nacional, defendí el régimen democrático como vía para construir una comunidad nacional a contrapelo del nacionalismo y del socialismo, que apostaban por democratizar la sociedad por la vía autoritaria, como era el caso del gobierno militar. La relativa liberalización política durante la segunda fase de la revolución militar hizo posible que se relanzaran las actividades del IEP. Para tal efecto se ejecutaron dos grandes proyectos, el de la reforma agraria que condujera Caballero por un lado y Matos por el otro, y que dieron como resultado valiosas publicaciones que trataban el tema. Mientras que el otro gran proyecto fue el estudio histórico comparativo de la región andina que dirigió Bonilla, pero que desgraciadamente no llegó a cumplir los propósitos que se había propuesto y que buscaba rescatar de esa manera el legado de Arguedas. Durante los 80, la confusión generada por múltiples fenómenos contradictorios produjo una dispersión en los temas y la manera de tratarlos, en parte por la definición ideológica, sino partidaria de los analistas científicos sociales realmente existentes. Esta confusión dio lugar a múltiples debates en el instituto, a lo que convocamos una economía para la democracia, una política para la democracia, un Estado para la democracia. Esta situación coincidió con los intereses por la transición a la democracia en América Latina que se desarrolló en Estados Unidos y en Europa. Los estudios sobre la transición a la democracia, la tercera transición, los cambios electorales y la naturaleza del supuesto sistema de partidos se acompañaron con el análisis del ascenso de las izquierdas y los movimientos sociales, de las organizaciones insurreccionales, el desempeño en las Fuerzas Armadas y las violaciones de los derechos humanos. A este respecto, los trabajos de Carlos Iván fueron ejemplares. Pero algo más. El estudio de estos fenómenos se sumaban
a los estudios dedicados a analizar las contradictorias propuestas ideológicas que tenían un amplio rango de dispersión, puesto que iban desde las clásicas posturas marxistas-leninistas. Me acuerdo mucho de esa revista Crítica Marxista-Leninista. En circunstancias que el derrumbe del muro de Berlín ponía en evidencia las crisis que atravesaba, diría, en circunstancias que los movimientos sociales en Europa Oriental y el derrumbe del muro de Berlín ponían en evidencia la crisis que atravesaba, por si faltaran más pruebas para seguir. Luego, la utopía andina de Flores Galindo, la otra modernidad de Carlos Franco, el desborde popular de Matos, la versión escatológica de Guzmán, hasta llegar a la plataforma liberal de Hernando de Soto y de Vargas Llosa. Esta extremada y polarizada variedad ideológica que azuzaba los conflictos sociales y políticos se daban al mismo tiempo que el instituto convocaba intelectuales y profesionales para procurar salidas democráticas a la violenta crisis que amenazaba acabar con el precario régimen. Estos fenómenos, acompañados por la hiperinflación y la descomposición de la sociedad y la política durante los 80, la llamada década perdida, contribuyeron a erradicar con esas manifestaciones, al tiempo que despejaron el terreno para iniciar una nueva experiencia que parcialmente se prolonga hasta hoy. Es así como si el gobierno militar hirió de muerte al antiguo régimen, el conjunto de esos fenómenos, y concretamente Alan García y Abimael Guzmán, se conjugaron para darle el tiro de gracia y preparar el terreno para la instauración y desarrollo del capitalismo por la vía autoritaria gestionada por la mafia fujimontesinista. Pero la dedicación a la democracia no fue simplemente una proclama, sino que dio lugar a la reorganización e institucionalización democrática del instituto que se prolonga hasta el día de hoy, basado en reglas consensuales y en elecciones que dan lugar a direcciones diferentes en el instituto. En estas condiciones de fin de época, nuevamente los investigadores del IEP se abocaron a comprender las causas y los efectos de esta transformación, tal como lo hicieron otros investigadores de distintos centros del país y del extranjero, dando lugar a una abundante literatura de economía y política. En el caso del IEP, la reflexión crítica apuntaba a denunciar la naturaleza autoritaria del régimen, concentradora del poder económico y político bajo medios mafiosos que el inefable Montesinos se encargó de organizar y dirigir. En estas condiciones era claro que el problema de las relaciones de Estado y sociedad se concretaba en la interrogante de la posibilidad de que el capitalismo y la democracia pudieran convivir. Cuestión que hasta el día de hoy se plantea, aunque no siempre en los términos explícitos. En los 90, al calor de la globalización, de la revolución neoconservadora, nuevamente la democracia precaria y la extrema desigualdad han vuelto al primer plano, poniendo de manifiesto que en el Perú no es cierto que toda repetición es una ofensa, ni que toda supresión es un olvido. Al contrario, la persistencia de ciertos problemas ha dado lugar para que pareciera que estuviéramos dando eternas vueltas a la noria. Pero en estas nuevas condiciones se plantea al instituto
una serie de nuevos retos debido a la presencia de un nuevo tipo de intelectual que es, en términos generales, el comunicador, el analista en los periódicos, en los medios de comunicación, que llegan a tener un prestigio y una legitimidad mucho mayor que el intelectual académico. Y así como del héroe cultural se pasa al intelectual público, yo creo que tenemos un nuevo intelectual comunicador que viene a suplir al intelectual académico. Todo este brevísimo repaso me da pie para explicar parcialmente por qué en el IEP predominaron los enfoques estructurales. Grave acusación de algunos de nuestros amigos. Yo diría primero, obviamente por el sello ideológico que todos cargamos de buenas o malas intenciones. Pero además de eso, por el apuro en dar testimonio de las arbitrariedades y la injusticia que caracterizan el régimen de dominación. Hoy en día es claro que es hora de formular planteamientos teóricos que complementen los análisis estructurales con el comportamiento institucional y la formación cultural de los individuos, entre otros tipos. Sin embargo, como diría Sheila Bebach, nuestros mapas conceptuales parecen obsoletos y nuestros instrumentos están desfasados con el tiempo. En segundo lugar, este repaso es motivo para contrarrestar la idea que importamos de la academia norteamericana, la preocupación por la democracia y los derechos humanos, Zapata Dixit, puesto que fue un tema de interés institucional nacido del rechazo a las dictaduras de diferente corte ideológico, al tiempo que acompañamos los esfuerzos y los debates que se desarrollaban en el cono sur sobre la democracia y los derechos humanos. Como él mismo lo dice, como Zapata mismo lo dice, desde entonces constatamos que ni las derechas se interesan por los derechos humanos, como tampoco a las izquierdas realmente existentes. Tema que debería ser, puesto que este no sería motivo de las izquierdas realmente existentes. Sin embargo, a pesar de la crisis mundial de la democracia y la creciente violación de los derechos humanos en diferentes tipos de países, quedan rezagos que no olvidan ni uno ni otra cosa. Hace poco, sin embargo, nos olvidamos que el 9 de noviembre es una fecha histórica que hemos olvidado. Fue la fecha de la noche de los cristales rotos, pero más cerca para nosotros, el día en que comenzó el derrumbe del muro de Berlín. Dicho todo esto, queda por delante preguntarse por la futura agenda de investigaciones, publicaciones y actividades del IEP, para lo cual esperamos que la dirección tome el necesario liderazgo intelectual para involucrarnos en un programa institucional que, manteniendo la autonomía institucional de diferentes tiendas y corrientes políticas, siga defendiendo la presencia de visiones plurales, al tiempo que repetir esta excepcional experiencia crítica, de manera de impedir que la complacencia se arraigue entre nosotros. Yo creo que estos 2 días constituyen
signo de madurez institucional excepcional. Así, hacemos votos para que en los próximos años, no me atrevo a decir los próximos 50, porque me temo que no podré acompañarlos, siga siendo un polo de reflexión y debate en pos de la construcción de una sociedad menos dividida, menos hostil y tal vez un poco más amable, un poco más cálida. Dicho esto, por favor, acabemos la reunión y tomemos el disco que nos espera.